Buenos días chicos, bienvenidos a su clase de Ciencia y Tecnología. El día de hoy vamos a trabajar un tema muy importante que son las plantas, ¿no? Y vamos también a recordar lo que hemos aprendido anteriormente, ¿ok? Entonces, el tema es, ¿las plantas tienen vida? Vamos a ver. Antes de empezar con la clase, te voy a presentar a continuación la meta a la que debes llegar. Dice, indagar sobre lo que necesita una semilla para germinar y los cambios que le ocurren hasta convertirse en una planta. ¿Y cuáles son las características o criterios que debes considerar para lograr tu meta? Describir los cambios en el ciclo de la vida de una planta, comparar los cambios en el ciclo de vida de las plantas y los animales, describir a través de dibujos y fichas las características de las plantas como seres vivos a partir de su ciclo de vida. Entonces, ten en cuenta estas características para poder lograr la meta. Lee la siguiente situación para poder responder las preguntas oralmente. Durante su recorrido, Mariana observa una variedad de plantas y algunos animales. ¡Qué lindos! Ahí está Blanquita. Ha tenido 3 perritos. ¿Cuántas palomas comiendo? Estas son las plantas que le gustan a mamá. Las llevaré a casa para darle una sorpresa. Al llegar a su casa, Mariana encuentra a sus hermanos jugando y piensa, voy a poner las plantas en esta caja y la esconderé en mi armario para entregarle a mi mamá mañana. Ahora a jugar. Pasaron unos días cuando fue a buscar a su rana del juguete. ¡Oh no! ¿Qué pasó? Olvidé las plantas que le iba a regalar a mi mamá. Pensé que las plantas eran de adorno como mi ranita de juguete. Vamos a dialogar en nuestra clase acerca de estas preguntas que están relacionadas a la situación que te acabo de leer. ¿Qué encontró Mariana camino a casa? Unas flores, ¿cierto? ¿Qué pasó con Blanquita la perrita? Tuvo 3 cachorros, ¿cierto? Muy bien. ¿Y qué hacían las palomas? ¿Cómo eran las plantas que le gustan a su mamá? ¿No? ¿Las plantas son adornos con la ranita de juguete de Mariana? Sí, no, ¿por qué? ¿Qué crees que le ocurrió a las plantas que Mariana guardó en la caja? ¿Qué seres vivos observó Mariana en su recorrido? Todo esto vamos a dialogar en nuestra clase. Con ayuda vamos a copiar esta pregunta en nuestro cuaderno, pero eso te lo voy a explicar al final, ¿no? Vamos a conversar, vamos a dialogar en nuestra clase sobre las plantas, ¿no? ¿Son seres vivos? Me vas a responder sí o no, pero me vas a justificar tu respuesta, ¿ya? Entonces, luego piensa en cómo puedes hacer para saber si tu respuesta es correcta, ¿no? Vamos a observar las plantas, vamos a preguntar a los familiares, observar dibujos de planta o buscar información en libros e internet con ayuda de un familiar. ¿Qué es lo que más podemos hacer y que sea lo más certero para poder encontrar la respuesta? Eso lo vamos a dialogar en nuestra clase. Ahí te invitamos a realizar las siguientes acciones para responder las preguntas iniciales, ¿no? Todo ese trabajo que vamos a realizar es en base a la pregunta inicial que hemos hecho. Ayuda a Mariana a clasificar lo que observó en su camino, ¿no? En su caminata y en casa e indica por qué los colocas allí, ¿no? Completa una tabla como esta en tu cuaderno y agrega a la tabla otros ejemplos. Por ejemplo, tenemos ahí el perro. ¿El perro es un ser con vida o sin vida? Vamos a marcar donde corresponda, con vida, sin vida, ¿por qué? ¿No? Entonces, paloma, ¿será un ser vivo? Árbol, florero, rana de juguete. Y podemos colocar otros ejemplos que vamos a dialogar en nuestra clase. Mariana piensa en su rana de juguete y recuerda que tiene un libro de animales que habla de esta especie. Vamos a leer la siguiente situación, ¿no? Vamos a leer la siguiente información respecto a las ranas, ¿ok? Dice, a ver, empezamos por el 1, ¿ya? Las ranas nacen de huevos que son liberados en el agua por la rana hembra. Luego de un tiempo nace el renacuajo que tiene cola y órganos especiales para respirar en el agua. A los pocos días, la cabeza del renacuajo se desarrolla y éste se alimenta
constantemente. Después de unas semanas se le acorta la cola y aparecen las patas. Después de 3 meses, la rana ya es adulta y vive en la tierra, entonces ya podrá reproducirse para iniciar nuevamente el ciclo de vida. Una rana puede vivir entre 6 y 7 años. Vamos a conversar entonces en nuestra clase a partir de las siguientes preguntas. ¿La rana es un ser vivo? ¿Sí o no? Sí, ¿verdad? ¿La rana de juguete es un ser vivo? No, ¿cierto? ¿Por qué? Porque no cumple con el ciclo de vida de un ser vivo, ¿ok? Entonces, ¿cuáles son los momentos del ciclo de vida de la rana? Ya hemos leído la información acerca de la rana, ¿no? ¿En qué se parece y se diferencia el ciclo de vida de la rana con la de un perro? ¿Qué diferencia hay? Entonces, hasta el momento sabemos que los animales como la rana son seres vivos que cumplen un ciclo de vida, es decir, nacen, crecen, se reproducen y mueren, así como vemos en la imagen. ¿Y las plantas son seres vivos? Ahora lee la ficha de la semilla de la planta para conocer más sobre las plantas. Luego de leer la ficha, realiza las siguientes actividades en tu cuaderno. ¿Qué partes de la planta comienzan a crecer? ¿No? ¿Desde dónde empieza? Escribe la secuencia ordenando en tu cuaderno. Bueno, vamos a trabajarlo aquí. ¿Ok? Número 1. ¿Cuál será el número 1? ¿Por dónde empieza? ¿Por las flores? Por la raíz, ¿cierto? De ahí ¿cuál sería lo siguiente que florece, ¿no? En ese caso, el tallo. Muy bien. Después, las hojas, ¿cierto? Y por último, las flores. Ahora vamos a ordenar el ciclo de vida de la rana, ¿ya? Según lo que hemos leído en la información. Primero, los huevos, ¿cierto? De ahí, claro, va saliendo poco a poco. Sí, listo. Y tercero, ¿no? Ahí está. Y tenemos por número 4, la rana más o menos poco mediana. Y por último, la rana ya, después de unas semanas, ya está lista, ¿no? Para poder sobrevivir en la tierra. Ya es adulta. Es momento de comparar el ciclo de vida de las plantas y de los animales. Para ello vamos a completar la siguiente tabla escribiendo o dibujando en tu cuaderno. A ver, las plantas nacen, sí, de una semilla. En cambio, las ranas nacen de huevos, ¿cierto? Luego crecen, también se reproducen y mueren, ¿no? Y se alimenta o produce su alimento, ¿cierto? Prácticamente tienen el mismo ciclo de vida porque son seres vivos. La planta, tanto la planta como los animales, son seres vivos y cumplen el mismo ciclo de vida, que es nacer, crecer, reproducirse y morir.